Amado, que Dios te bendiga en el nombre poderoso de Jesús. Anhelo que Jehová bendiga tu vida, que Dios bendiga tu familia, que Dios te bendiga de una manera sumamente especial. Queremos continuar con esta serie, los 10 mandamientos. Y en esta ocasión nos toca el mandamiento número 9. No hablarás falsos testimonios. Y la palabra se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 20, el verso 16. La Biblia dice: en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Señor, te damos gracias por tu palabra. Espíritu Santo, guíanos. Amado, en el libro de Mateo capítulo 12, verso 24, nos habla allí que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando una persona empieza a hablar mal de otra o a levantar un falso testimonio sobre una persona, en realidad te está mostrando lo que hay en su corazón, más que lo que te puede estar expresando de la otra persona. En esa ocasión, esa persona está abriendo su corazón y te está mostrando la maldad y la contaminación que hay en su corazón, más que lo que te pudiera estar mostrando de la persona de la cual te está hablando. Recuerda que de la abundancia de lo que hay en nuestros corazones, de eso hablaremos. Así que si una persona empieza a hablarte mal de otra, si una persona empieza a blasfemar, si una persona empieza a levantar un testimonio mal de alguien, recuerda que te está mostrando más su propio corazón que lo que te puede estar hablando de la otra persona. En realidad, abrió su corazón y te está mostrando lo que hay allí adentro. En el Evangelio de Lucas capítulo 6 verso 31 dice: y como queréis que los demás hagan con los hombres lo que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Amado, a ti que te gusta hablar mal de los demás, a ti que te gusta levantar falsos testimonios, ¿te gustaría que te hagan lo mismo? ¿Te gustaría que los demás hablen malas cosas de ti? ¿Que levanten malos o falsos testimonios sobre ti? ¿No te gustaría? Pues a ti tampoco, tú tampoco deberías comportarte de esa manera. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Como tú quieres que los demás hablen de ti, aprende a hablar de los demás. Como tú quieres que los demás te traten a ti, así aprende a tratar a los demás. Recuerda que el maestro dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amado, si tú amaras a tu prójimo, levantaría falsos testimonios. ¿Te atreverías a regar, a convertir un falso testimonio en una pandemia en contra de tu hermano? ¿Te atreverías si lo amaras como Jesús te está dando la orden que lo ames? ¿Y qué es el falso testimonio, amado? Falso testimonio es mentir o exagerar sobre alguien o sobre algo. ¿Se acuerdan a Satanás en el huerto de Edén? ¿Qué le dijo a Eva? ¿Con qué ha dicho Dios que no pueden comer de ningún árbol? Eso no fue lo que dijo Dios. Pero como Satanás es un perverso, que el Señor los reprenda, vino y dañó y quiso dañar el comentario de Jehová, que dijo: de todo árbol del huerto pueden comer excepto de uno. Y ahora él lo volteó y dijo: con que Jehová dijo que no pueden comer de ningún árbol. Quiero que tú sepas que cuando tú exageras, quiero que tú sepas que cuando tú mientes, estás haciendo lo mismo que hizo Satanás
en el huerto. O sea que tú y Satanás son iguales en ese momento. Ustedes son lo mismo cuando tú exageras o cuando tú mientes, porque Satanás es padre de mentira. Falso testimonio, difamar o levantar calumnias. A mí me gustó algo, yo leí en estos días el Evangelio de Mateo y decía que cuando María quedó encinta por obra del Espíritu Santo, dice que José, amándola, quería dejarla secretamente para no difamarla. Aleluya. Oigan el amor que este hombre tenía hacia María. Para él pensó que María le había fallado. ¿Por qué? Porque el ángel no había aparecido todavía. Como él pensó que María le había fallado, pero la amaba con toda la falta que él pensaba que María tenía, se quería apartar de ella secretamente para no difamarla. Aleluya. ¿Cuántas veces nos hace falta ese mismo amor que tenía José? Él sospechaba que María le había fallado y tenía una prueba supuestamente porque ella está embarazada y yo no te he tocado. Y aún así, amado, él no se atrevió a hacer público esto para no difamarla. ¡Wow! Ojalá y nosotros tuviéramos ese mismo corazón y no quisiéramos levantar ninguna palabra en contra de nuestro hermano para no difamarlo, para no dañarlo, para no hacerle mal. Amado, hay personas que cuando yo lo he escuchado hablando, parece que tienen un demonio sentado en la lengua, cosiendo mentiras y cosiendo falsos testimonios sobre muchas personas. Falso testimonio, guardar silencio cuando sabemos la verdad o una verdad que podría ayudar a alguien. Y esto me llegó a la mente, amado, cuando Jesús estaba delante de Pilatos. Amado, ¿cómo va a ser que todo el pueblo está delante de Pilato acusando a Cristo y no hay nadie que se levante para defender a Jesús? Pilato, que no había recibido ningún bien de Jesucristo, si así pudiéramos decir, estaba más interesado en salvar a Jesús que de esa multitud. Y yo me pregunto, ¿dónde estaba la mujer del flujo de sangre? ¿Dónde estaba el leproso que fue limpiado? ¿Dónde estaba el paralítico que fue levantado? ¿Dónde estaban la gente que había recibido milagros? ¿Dónde estaban los 5,000? ¿Y dónde estaban los 4,000 que fueron alimentados? No hubo nadie que se levantara a defender a Jesús. Y así hay muchas personas que muchas veces tienen la oportunidad de defender a alguien y no se atreven. Ven a muchas personas levantando la calumnia sobre alguien y no se levantan y dicen mentira. Eso no es así. Eso no es así, eso es mentira. Hermano, a veces debemos de aprender a sufrir el agravio si es necesario con tal de defender el testimonio de alguien. Debemos de aprender, alabado sea el nombre de Jesús. Falso testimonio, chismear disfrazado de preocupación. Ay, 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 ay. Oh, cuántas veces hemos encontrado personas que disfrazan su deseo de soltar un chisme con una preocupación de que hay algo que me tiene preocupado. Porque estoy preocupado por el hermanito, porque y ahí te sueltan el chisme, te sueltan el veneno, te sueltan la maldad que había en su corazón, que lo estaba calcomiendo, era matando lo que estaba ese chisme y no encontraba cómo retenerlo. Amado, abandona eso. No hablarás falsos testimonios ni mentiras contra tu prójimo. Amado, hay impactos que pueden provocar un falso testimonio. Pueden destruir la reputación de las personas. Amado, pueden dividir familias. Pueden dividir iglesias. Pueden dividir amistades e incluso llevar a alguien a condenas injustas. Proverbios 6 habla de que Dios aborrece al falso testigo que habla mentira.
Amado, Dios aborrece el falso testimonio. Amado, Dios aborrece la murmuración. Amado, Dios aborrece la mentira. Escuché dos anécdotas muy interesantes. Me imagino que la primera es muy conocida, que es de la persona que levantó un falso testimonio sobre alguien y luego fue llamado para que pudiera ser aclarado este asunto, y él pidió perdón y dijo: no, yo quiero que me perdonen por lo que yo comenté sobre esa persona, porque ciertamente estuvo mal. Y alguien le dio un saco de plumas y le dijo: párate en esa ventana y riégalas por el aire. Y él lo hizo así, y luego dijo: ahora recoge todas las plumas. Y dijo: oh, pero eso es imposible porque el viento se la llevó. Y él dijo: así fue el comentario que hiciste sobre aquel hermano. Pediste perdón y el hermano te perdonó. Ahora bien, lo que tú regaste es difícil o casi imposible de recoger. Por eso debe de tener más cuidado cuando hables sobre alguien, amado. Porque es muy fácil regar un mal testimonio o una mentira o un chisme de alguien, pero es imposible volver a limpiar ese testimonio. ¿Sabe qué yo pienso, amado? Aún hay cosas que puedan ser verdad, es mejor guardarlas. ¿Sabe por qué? Porque si esa persona se arrepiente de ese mal, si esa persona clama a Dios y pide perdón, y Dios perdona a esa persona y lo limpia y lo purifica, y quiere nuevamente levantarlo, muchas veces no va a poder. O si lo hace con un testimonio sucio por causa tuya, porque tú no sabes guardar. ¿Por qué tú no vas donde su hermano y le dices: hermanito, me di cuenta de esto y eso está mal, y necesitas arrepentirte? ¿Qué dice la Biblia? Que puedes ganar un hermano, puedes ganar esa vida, pero haciendo lo contrario, regando, volviendo una pandemia, una crítica, puedes destruirlo en vez de ganarlo. Y hay personas que aman destruir, amado. Amado, yo he visto personas, me he dado cuenta de personas que aman destruir el testimonio de otra persona. Hay personas que le encantan destruir el testimonio de la gente. Jehová aborrece. Te lo diré de esta manera, por si hay alguien que me esté escuchando con esa situación. Amado, Dios te aborrece si tú eres de lo que te gusta dañar el testimonio de los demás. Y hay otra historia que me gusta mucho también, que habla de un joven que se regó un falso testimonio de él en su lugar de trabajo. Y luego que su mejor amigo se da cuenta, se pone a investigar y a orar. Y cuando descubre qué fue lo que aconteció, se dio cuenta de que era mentira todo esto. Pero aún eso se resolvió, el joven seguía cabizbajo. Y le pregunta a su mejor amigo, le dice: pero manito, el asunto para la gloria de Dios se resolvió. ¿Y por qué tú aún sigues como con esa tristeza? Y él dijo: sabes, me dolió mucho el comentario y le doy gracias a Dios que se resolvió, pero me da mucha pena de que haya personas que, sabiendo la verdad, no hayan salido a defenderme. Amado, aprendamos a defender a nuestros hermanos. Aprendamos a que si no tenemos un buen comentario sobre alguien, mejor guardemos silencio. Amado, pero no sigamos dañando el testimonio de los demás. Amado, cuídate de dañar el testimonio de cualquiera. Porque tú no sabes cuál es el propósito de Dios con esa persona y tú estás estorbando el propósito. Amado, deja que tu boca sea usada por Dios y no que tu boca sea usada por el diablo para dañar. Dios te bendiga y Dios te guarde. Espíritu Santo, te doy gracias por este momento, gracias por esta hora, gracias por esta palabra.
Te ruego en el nombre poderoso de Jesús que si en algún momento hemos levantado alguna palabra contra alguien, nos perdones, nos limpies y nos purifiques. Y en esta hora, ayuda a que nuestra boca sea un instrumento de Dios y no un instrumento de Satanás. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.